sí, hace el título es muy largo. Muchas gracias. Bueno, la charla se llama Los caminos hacia la actuación del lector implícito en la literatura infantil y juvenil digital. Bueno, la narrativa electrónica para niños y jóvenes viene desarrollándose desde lejos. Desde los años 90 teníamos CD-ROMs narrativos donde se exploraban elementos que ahora se están explorando, por ejemplo, para tabletas, que es en donde vamos a centrar la mayor parte de nuestra charla. Como todos sabemos, esta producción ha sufrido un crecimiento exponencial en los últimos años. Con la aparición de las tabletas interactivas, los productores han encontrado un nicho de mercado que se han apresurado a llenar y nos encontramos con un mercado lleno de obras, pero con un gran desconocimiento de las propiedades de las historias y de qué pueden ofrecer realmente para la educación literaria. Como ha dicho la profesora Yokota, para obtener respuestas de calidad necesitamos productos de calidad. ¿Pero qué es la calidad? Bueno, para abordar paulatinamente esta pregunta, nosotros hemos escogido analizar un aspecto específico de este tipo de obras. Varios estudiosos de la literatura digital han destacado, de entre todas las características que definen el medio electrónico, la interactividad, es decir, la propuesta de participación del lector con la obra, como la más relevante. Más allá de lo discutible de esta afirmación, no sabemos si es la más importante, creemos que desde luego sí es importante porque une precisamente estas dos figuras, la obra y el lector. Y sabemos que además en la literatura infantil y juvenil el lector es especialmente relevante porque tiene unas características especiales que influyen en la construcción de las obras. Además, la interactividad tiene efectos sobre otros aspectos constructivos de las obras, como los elementos de la historia, los elementos del discurso, la estructura, etc. A pesar de la importancia de este elemento, la mayoría de las producciones que encontramos en el mercado hoy en día muestran fallos de diseño, normalmente asociados con la falta de integración narrativa de la propuesta en el relato. Por eso, en esta presentación vamos a tratar de ofrecer una serie de herramientas para tratar de ordenar este análisis complejo, y así vamos a ir de lo particular a lo general. La primera parte de la charla, de la que me encargaré yo, va a tratar los tipos, grados e integración de la propuesta interactiva, es decir, las manifestaciones parciales que pueden presentarse en las obras. Y la segunda parte, que va a ir a cargo de Lucas, va a atender las macroestructuras, es decir, de manera más general, siempre en relación con el diseño de la interactividad. Las dos partes están estrechamente relacionadas y veréis que remitimos el uno al otro de vez en cuando. En la primera parte, lo que vamos a conseguir partiendo de las categorías que vamos a proponer es caracterizar los diseños parciales. ¿Qué significa? Nos va a facilitar descubrir si la propuesta se integra con la historia y de qué manera lo hace. También nos va a permitir situar al lector con respecto a la obra y avanzar qué le puede estar pidiendo la obra al lector. Uno no se enfrenta igual a un videojuego que a un libro en papel. Entonces, ¿aquí a qué nos estamos enfrentando? Y finalmente también vamos a poder ver el grado de libertad que se le ofrece al lector, o visto desde el otro lado, el grado de control que pierde o que mantiene el autor. ¿Vale? Aunque dedicaré menos tiempo a la última parte, al final voy a dar unos apuntes sobre los diseños conjuntos. ¿Por qué? Porque realmente las manifestaciones puntuales pueden darnos pistas de por dónde va la obra, si está bien o mal construida, pero lo que va a dar resultados definitivos es ver el conjunto de la obra. Una de las primeras preguntas que podemos hacernos con respecto a la interactividad en la narrativa digital es ¿desde dónde actúa el lector? ¿Vale? Aquí utilizamos una categorización que generó una investigadora de la narrativa interactiva muy importante que se llama Meryl O'Ryan,
¿vale? Que diferenciaba entre participación externa y participación interna. En la externa, el usuario actúa desde fuera del mundo ficcional, como por ejemplo en esta aplicación que no se abre. Doble. Sí, eso es. Ahí. En esta aplicación de Land of Me tenemos una tortuga, una narradora. Perfecto. La narradora nos pregunta sobre quién queremos que trate la historia y los tres protagonistas son los tres personajes que veis a la izquierda. Aquí yo como lectora escogí la mofeta y entonces la mofeta se propone como protagonista. Después, la narradora propone tres motivos que pueden guiar la historia. Yo como lector escojo uno de los motivos y finalmente la narradora me pregunta por qué tipo de final deseo. Si quiero un final feliz, un final triste, un final humorístico. Y con estas decisiones se genera una historia lineal, como veis. No, ya no lo veis. Bueno, no importa, se genera una historia lineal en la que con estos elementos que yo he escogido se relata una historia. Siempre sale en la parte superior el listado de los ítems que yo he escogido y puedo desplegarlos, escoger otro y entonces la historia se modifica. Esto aquí estoy eligiendo desde fuera. En la participación interna, por otro lado, el usuario se proyecta en el mundo ficcional. Para que comprendáis, es la participación típica de los videojuegos. Bueno, si funcionan los vídeos los iré poniendo y si no iré explicando. En este caso, vemos un mapa. Cuando entramos en la aplicación, el mapa está vacío, no tiene información. Y con la actuación del lector sobre la pantalla, el contenido del mapa va apareciendo. Y finalmente aparece el personaje colocado de tal manera que el lector se asocia con él. Cuando el lector consigue desplegar toda la información del mapa, el personaje dice: ah, por fin entiendo lo que tengo que hacer, y pasa a la página, pasa a la pantalla. ¿Vale? Este sería un caso de participación interna. La participación externa y la participación interna se pueden mezclar, y la participación interna puede ser puntual, como en el caso que he explicado, o puede ser una propuesta global, como en esta aplicación que se llama Sourcing, que es el lector siempre está proyectado en un avatar que va, se confunde con la figura del lector. El narrador siempre se está dirigiendo al avatar y al lector como si fuesen la misma persona, ¿vale? Es típica de un videojuego. Otra pregunta que nos podemos hacer con respecto a la interactividad es hasta dónde puede actuar el lector. Y para ello podemos distinguir dos grados de interactividad. Aquí ya no estoy siguiendo a Ryan, estoy siguiendo a otro investigador que se llama Isidro Moreno. En la participación selectiva, el lector escoge entre unas opciones dadas. En la parte de la izquierda se puede ver que el narrador da tres cifras, el lector escoge una de las tres cifras y la historia se desarrollará utilizando ese elemento, como hemos visto en la primera aplicación. Y sin embargo, en el segundo caso, que es el nivel superior de esa aplicación, digamos, tiene 3 niveles por dificultad, se ofrece un botón. Entonces el narrador te pregunta cuál es tu snack favorito. Y yo, al pulsar el botón, tengo que decir en voz alta cuál es mi snack. Eso está muy controlado, pero me da una libertad absoluta en cuanto a lo que yo quiero decir. Luego se desarrollará la aplicación y yo puedo desarrollar la historia y aparecerá lo que yo haya dicho, sea un snack o sea lo que sea. En este tipo de participación el lector produce. ¿Vale? Otra de las preguntas, y esta es muy relevante como hemos visto en las anteriores ponencias, es cómo puede participar el lector o para qué puede participar el lector, ¿no? Esto que veíamos en la primera conferencia, que los propios lectores se preguntaban, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? Bueno, aquí podemos diferenciar tres tipos de participación. La participación real, que es una interacción sobre una acción con un efecto determinado en alguno de los elementos de la historia que no se produce
ocurriría si el lector no hubiese accionado esa posibilidad. Es el caso típico de los hipertextos, de otro tipo de bifurcaciones narrativas que explicará Lucas en la segunda parte. La participación simulada es aquella en la que se produce un efecto determinado, pero que está previamente programado por el autor o el creador de la obra. Es decir, el lector no elige, simplemente contribuye a desarrollar la historia hacia donde ya está programada. ¿Vale? Este tipo de participación es muy típica de las aplicaciones infantiles porque refuerza la sensación del lector participando sin perder el control autorial que sí se pierde si le damos una elección. Y por último, la interactividad falsa es aquella en la que las consecuencias de la acción se ven afectadas negativamente por alguna razón. ¿Vale? Esta parte es especialmente interesante para analizar las aplicaciones que hoy en día hay en el mercado, porque uno se enfrenta a una historia, nota que no funciona, pero no sabe explicar bien por qué. Bueno, pues esa puede ser una posible explicación. Puede ser, por un lado, que encontremos acciones inacabadas frente a acciones completadas. En la parte de la izquierda veis una aplicación que se llama Cenicienta, que bueno, todas estas aplicaciones que voy a mostrar tienen aspectos buenos y aspectos malos, ¿vale? No quiere decir que esta aplicación no valga para nada, quiere decir que en este caso el diseño es errado. En este caso lo que ocurre es que Cenicienta está limpiando el suelo. La aplicación le pide a Cenicienta le pide al lector, que sople en el micrófono del iPad para que salten las cenizas. Las cenizas saltan, Cenicienta se ríe porque la madrastra tose, etc. Muy bien, pero las cenizas siguen ahí. El lector también puede pulsar sobre Cenicienta para que Cenicienta limpie el suelo. ¿Qué pasa? Que si Cenicienta limpia el suelo, solo desaparece la mancha que veis ahora mismo debajo del trapo. El resto sigue. Y si pasa el tiempo en la misma pantalla, las cenizas vuelven a aparecer. Bueno, esto no me di cuenta yo, fue un lector de 3 años con el que estaba leyendo esta aplicación que me dijo, ¿y el resto por qué no lo limpia? ¿Vale? Para que veáis que los lectores son intuitivos, entienden que eso no está bien diseñado. Y sin embargo, en la aplicación de la derecha, es una historia sobre los 3 cerditos, y aquí el lector tiene que pulsar sobre el cerdito para que construya la casa de paja. Entonces, el lector pulsa sobre el cerdito y construye el primer piso, vuelve a pulsar sobre el cerdito, construye el segundo piso, y así entonces contribuye a que la historia vaya hacia adelante, con acción completada. También puede ocurrir que haya una participación falsa porque es repetitiva. Por ejemplo, aquí tenemos 2 casos que utilizan exactamente el mismo recurso, que es el sobresalto al lector, y sin embargo, en el primer ejemplo, que es Calavercita Roja, bueno, lo que ocurre en esta escena es que aparece el lobo desde la derecha, Calavercita está cogiendo flores tranquilamente, y no se la ve de espaldas, cantando una canción muy infantil, y de repente, si el lector pulsa sobre Calavercita salta y aparece, como veis en la imagen, dando un grito y demás, sobresaltando al lector. Y luego la pantalla vuelve a mostrar a Calavercita de espaldas, cogiendo flores, cantando infantil. Si el lector vuelve a dar sobre la pantalla, vuelve a aparecer lo mismo, una y otra vez. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que perdemos un poco el efecto dramático que realmente pretende. Si yo puedo repetirlo una y otra vez, no produce el mismo efecto al lector que si es una acción y punto. ¿Qué es lo que sí han diseñado en la otra aplicación? Que es un ejemplo de la aplicación iPoe, que ya han comentado en la primera conferencia. En este caso es la historia del gato negro. Estaría muy bien ver el vídeo porque con el vídeo se distingue muy bien el efecto que produce uno y otro. Pero bueno, en este caso el lector retira los ladrillos, aparece el gato y aparece la mujer al lado del gato, que es lo que el personaje no sabía, y solo ocurre una vez, y aparece que sobresaltan al lector solo una vez. Y si volvemos a pulsar sobre la pantalla o pasamos página, el gato se abalanza sobre la pantalla, al arañar el lector, se acaba y
suena la melodía del final de la historia. Es mucho más contundente, solo una vez. Y también puede ocurrir que haya una participación falsa porque la propuesta es marginal frente a otras propuestas que sí están cohesionadas. Por ejemplo, en la aplicación de las aventuras de Don Quijote, una de las propuestas de interactividad, luego volveré sobre esto, es buscar unos escudos en las diferentes pantallas. Entonces el lector desde el primer momento está buscando esos escudos escondidos en los espacios. En esta pantalla, por ejemplo, está debajo del cuadro de la derecha. Entonces el lector tiene que ir pulsando hasta que encuentra el escudo. ¿Qué ocurre? Que cuando el lector llega al final de la aplicación, se da cuenta de que lo único que puede hacer con los escudos que ha encontrado, la aplicación le dice, has encontrado 6 de 15 escudos, es compartirlo en redes sociales o ese tipo de acciones. El mismo diseño marginal, pero que al final sí está cohesionado con la historia, ocurre en el episodio 3 de Inanimetalis. Inanimetalis también ha salido esta narrativa digital. En este episodio, en el tercero, hay un juego que consiste en buscar una matrioshka en cada pantalla, ¿vale? Se desarrolla en Rusia, entonces, bueno, tiene sentido las matrioshkas. Y el lector no sabe muy bien por qué va haciendo eso, exactamente igual que lo ha hecho el de Don Quijote. ¿Qué pasa? Que en Inanimetalis, al final, la protagonista tiene que salir corriendo del país porque su padre es diplomático, viajan de un lado a otro, hay problemas de secuestros y tienen que huir. Entonces están huyendo y en el momento de máxima tensión, cuando van a pasar la frontera, llega un guarda y la apunta con la linterna. Y la niña está jugando con su maquinita, al juego de buscar matrioshkas. Y bueno, el guarda hace salir a los padres del coche, cierra las puertas, se queda ella sola y entonces le dice, ¿qué haces? De jugar a las matrioshkas. Y como para entretener al guarda le dice, mira, he conseguido tantas, he conseguido 5 de 15. Y entonces el guarda le dice, no es suficiente, no podéis pasar. Y entonces la narración vuelve al comienzo otra vez de la historia. El lector tiene que volver a leer el capítulo completo, ¿vale? Porque no ha conseguido ese juego, ganar ese juego que realmente estaba jugando el personaje, ¿vale? Ahí cobra sentido todo lo que ha ido pasando. Esto era para responder cómo y para qué actuamos, pero también nos puede interesar sobre qué actuamos en cuanto a elementos narrativos se refiere. La interactividad puede darse sobre acontecimientos, que pueden ser acontecimientos principales o acontecimientos secundarios. Normalmente va a ser más relevante si se da sobre acontecimientos principales que sobre acontecimientos secundarios, ¿vale? En este caso es un relato de Las casas perdidas, que es una aplicación de una editorial catalana, de la Tortuga Casiopea. Este relato se llama La casa negada. Y en este caso explica la historia de una mujer que va diciendo a todos los vecinos que va a llover, que se va a inundar el barrio, etcétera, etcétera, y nadie la cree, nadie la cree, nadie la cree. Cuando uno entra en el relato solo se ve el párrafo superior y el grifo, ¿vale? Si uno da la pestaña de ayuda, la pestaña de ayuda dice abre el grifo que corre el agua. Si el lector pulsa sobre el grifo, empiezan a caer el resto de las palabras del segundo párrafo como si fuesen gotas y cae con una música que recuerda las gotas, ¿vale? Y el segundo párrafo nos cuenta que efectivamente la mujer abrió el grifo y entonces se inundó la habitación, y se inundó la casa y se inundó el barrio y ocurrió lo que ella estaba prediciendo. El lector ha actuado como el personaje, ha sido una pieza clave en el desarrollo porque ha activado un acontecimiento principal de la acción. También puede ocurrir que la interactividad está diseñada particularmente sobre el espacio. En la aplicación de la izquierda, que se llama Ya que se ha hecho las mágicas, está en inglés, de Noisy Crowd, el espacio es casi un personaje más de la narración. El personaje entra en el castillo del ogro y tiene que ir encontrando diferentes llaves que le den acceso a diferentes puertas. Cada vez que entra en una de las puertas
tiene digamos, una tarea que realizar. Cuando consigue esa tarea, el personaje que le ha ido acompañando en esa tarea, o que le ha puesto el reto, le ofrece una llave de un color y el personaje tiene que ir recorriendo el castillo con ayuda del lector, por supuesto, bajando y subiendo escaleras hasta encontrar la siguiente puerta. Muy diferente a otros casos de interacción sobre el espacio, como por ejemplo esta de Don Quijote, que ya hemos comentado antes, donde si yo abro la puerta que aparece al final, solo aparece el escudo, este que llevamos buscando, y la puerta vuelve a cerrarse. Entonces, no accedemos a otra estancia, no encontramos nueva información, no está igualmente integrado con la historia. Y también la participación puede ejercerse sobre los personajes. Ya hemos visto que puede ejercerse sobre las acciones que llevan a cabo los personajes, pero también pueden ofrecer datos muy relevantes sobre los personajes. En la aplicación de Olivia, que veis ahí a la izquierda, tenemos este personaje está haciendo una representación teatral con su clase y en un momento dado sale un bocadillo de pensamiento. Si el lector pulsa sobre ese bocadillo de pensamiento, se cambia completamente el modo de representación y de 2 dimensiones pasamos a 3 dimensiones, como se ve en esa imagen, y aparece una especie de película muy breve de lo que Olivia imagina que va a pasar cuando ella actúe. ¿Vale? Accedemos al mundo interior del personaje gracias a pulsar en ese bocadillo. O en esta otra aplicación, donde encontramos un oso y en un momento dado se nos dice y esta es la pulga, y aparece una flechita, pero la pulga no se ve, solo se ve al oso y la flecha. Si el lector pulsa sobre la flecha, es capaz de ver a la pulga, cosa que el oso no ha conseguido, ¿vale? Y de esto va a ir la historia, de que la pulga muerde al oso porque el oso, para decirle hola, entonces el oso se sorprende y el lector es cómplice de la pulga porque la ha podido ver, al contrario que el oso. Y para esto ha hecho falta un diseño de interacción donde el lector ha hecho un zoom para ver a la pulga y volver a seguir. Por supuesto, esto va ayudado por el texto, porque es para primeros lectores y es el que le va a ir guiando en lo que tiene que hacer. En contraposición, estos diseños que he explicado con otro tipo de diseños que son menos relevantes, como por ejemplo en esta aplicación o en tantas otras que hay en el mercado, donde si pulso al personaje de la niña mueve el espejo una y otra vez, y si pulso al personaje de la madre da un grito una y otra vez. Y ya está, no ofrece nueva información. Eso en cuanto a los elementos de la historia, pero también se puede ejercer la interacción sobre los elementos del discurso. Por ejemplo, en la misma aplicación de Don Quijote que he comentado, otra de las líneas de interacción es revelar, digamos, la interioridad del personaje. La narración es omnisciente, está explicada de manera externa y en esta pantalla vemos primero unos molinos y Don Quijote corriendo hacia los molinos. Si pulsamos sobre el molino, aparece el gigante, es decir, vemos lo que ve el personaje en su locura. No solo es interesante porque es un juego de focalización, sino además porque es un juego de focalización que tiene mucha importancia en el tipo de historia que estamos tratando, que es Don Quijote de la Mancha. ¿Vale? También puede ocurrir que haya participación sobre los elementos materiales de la obra, por ejemplo, sobre el texto. En este caso es una aplicación que se llama Caperucita App. Los versos se caen al suelo, a la parte inferior de la pantalla, y el lector tiene que ir colocándolos en su posición correcta para poder acceder a la siguiente pantalla. Y además, cuando el lector lo coloca en su posición correcta, aparece la narración en voz alta, la música y van apareciendo las ilustraciones paulatinamente. Cada vez que coloca un verso, aparece un pedazo de la ilustración. Entonces, la acción del lector ayuda no solo a pasar de página, de pantalla, sino además a visualizar la ilustración, a acceder a la narración y a acceder a la música. Y también puede ocurrir, bueno, igual en el corazón del actor,
que veíamos antes, en esta imagen, aparte de que el corazón late, cuando el lector pulsa sobre la pantalla aparece una huella ensangrentada, como si el lector tuviese las manos ensangrentadas. ¿Vale? Es otra manifestación que se puede dar en relación a los elementos del discurso. Y también la imagen que veis arriba del todo se puede dar con referencia a las estructuras, y de nuevo repito a Lucas, él va a explicar mejor esa parte. Entonces hemos visto que el estudio de la interactividad es complejo. Hace falta combinar muchos análisis diferentes para tener el mapa completo de qué está pasando. Hemos visto que se puede analizar la interactividad en referencia desde dónde actúa el lector hasta dónde se le permite actuar al lector. También cómo o para qué actúa el lector y sobre qué elementos actúa el lector. Todas estas categorías permiten un estudio pormenorizado de los casos, pero, como he dicho antes, es relevante el estudio del conjunto, porque estos casos nos pueden dar pistas, pero no significan nada si no vemos cuál es el conjunto de la obra. Hay cosas que pueden ocurrir en las aplicaciones infantiles, y es la presencia de algunos desequilibrios que hacen que una propuesta que parcialmente está bien diseñada, en el conjunto pierda efectividad. Por ejemplo, puede ocurrir que haya opciones de actuación dispersas o que sean muy numerosas sin que esto sea intención del autor. Si el autor lo que quiere es crear una sensación de pérdida en el lector, está muy bien, si esa es la intención de la obra. Pero si el autor lo que quiere es presentar una historia simple y para eso ofrece mucha información visual y táctil, va a despistar al lector, ¿vale? También puede ocurrir que haya varias líneas de actuación y que eso tampoco sea intencional. Me va muy bien el caso de las lecturas de Don Quijote que he explicado. Hay una propuesta de interacción relacionada con la focalización que tiene pleno sentido con el tema de la obra, digamos. Y sin embargo hay otra línea que corre en paralelo, que es la búsqueda de los escudos, que es una propuesta marginal y que no hace sino sacar al lector de la historia. Entonces, la combinación de esas dos líneas hace que pierda efectividad la línea que realmente sí está más integrada con la historia. O también puede ocurrir que la complejidad de la propuesta de participación se encuentre por debajo de otros elementos. En la aplicación que hemos visto de iPoe, los sobresaltos al lector como el que hemos visto, están combinados con el texto íntegro en la versión traducida de Cortázar, que no tiene un nivel de complejidad medio alto. Y sin embargo, la propuesta de interactividad que propone un susto al lector tiene un nivel tirando a abajo, ¿vale? En cuanto a interpretación se refiere. La combinación de esos dos elementos que produce, bueno, el texto nos puede interesar, pero a lo mejor entonces buscamos el texto en otra parte que no sea en esa aplicación, porque el susto sí que no nos pide otra relectura. Bueno, y hasta aquí la parte de microestructuras. Ahora dejo a Lucas con la segunda parte de la charla. Bueno, antes de nada me voy a pedir perdón, Celia. Fue idea mía hacer el drive y veo que no ha resultado, y también le voy a dar gracias por su capacidad de explicar 25 horas y vamos a hacerlo entretenido. Bueno, hasta este momento Celia se ha encargado de explicar un poquitín cómo es este entramado microestructural que ofrecen las obras para incitar la participación, ¿no? Por parte del lector. Yo lo que me voy a encargar es dejar un poquitín la perspectiva para analizar a nivel macroestructural cuál es el cambio que se produce en las estructuras narratológicas y narrativas en este tipo de literatura. Básicamente porque existe una modificación sustancial, que es la sustitución de la base textual de la literatura por la base hipertextual. Entonces, para cabe preguntarse qué es la hipertextualidad o qué es la capacidad hipertextual de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Bueno, cuando hablamos de hipertextualidad, con hipertexto hablamos de una red de fragmentos textuales conectados mediante hiperenlaces,
creo que estamos suficientemente acostumbrados como para saber a qué me refiero con todos los términos, pero sí que quiero que quede claro que cuando hablo de texto no estoy hablando de texto lingüístico simplemente, sino de texto multimedia. Entonces podríamos hablar no solamente de hipertextos o de hipermedia y utilizarlo como sinónimo todo, ¿no? Entonces estamos hablando de eso, de una red conectada de fragmentos aislados de textos o de texto o de visual, lingüístico. Entonces, ¿qué conlleva para la narrativa infantil y juvenil digital este cambio, esta hipertextualidad? Bueno, básicamente es la pérdida de la linealidad, ya ha hecho referencia la profesora Yokota sobre esta cuestión, ¿no? Pues la pérdida de la linealidad narrativa en sustitución de la multilinealidad o la no linealidad, dependiendo a qué teoría nos ascribamos, porque los dos términos pueden ser incluso sinónimos, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de un texto no lineal, un texto multilineal, una narrativa multilineal, ¿a qué estamos haciendo referencia? Dice Spenarse, uno de los grandes teóricos sobre el cibertexto, que un texto no lineal es un objeto de comunicación que no supone una secuencia fija de mensajes, sino uno en la que dicha secuencia podría diferir de una lectura a otra por diferentes causas. Estas causas podrían ser la elección del usuario, podrían ser, por ejemplo, la propia computacionalidad del texto, que por lo que sea de una lectura a otra cambia porque está programado para ello, ¿no? Entonces, hay un problema a la hora de analizar esta modificación macroestructural en la literatura infantil y juvenil digital, es que no tenemos teoría específica de cómo se modifican estas narrativas en la literatura para los más pequeños. Entonces, lo que hemos tenido que hacer, tanto Celia como yo, ella para su parte, yo para la mía, es adaptar de la literatura electrónica adulta los estudios que existen a nuestro corpus concreto, al conjunto de texto que tenemos y analizarlo, ¿no? En este caso lo que he hecho ha sido adaptar la teoría de estructuras narratológicas en el hipertexto de la doctora Maya, que también ha citado Celia, y esos modelos de estructuras serán los que analicemos ahora, ¿no? El primero de ellos, que tienes aquí representado en un diagrama, es el vector con ramas laterales. Posiblemente es la estructura narrativa que tiene más presencia en la literatura infantil y juvenil ahora mismo. Y yo creo que esto se define, como veis ahora, por el periodo gestacional que nos encontramos todavía en esta serie de textos, ¿no? Bueno, he dejado la diapositiva, el diagrama en pequeñito, para que tengáis la referencia visual y sepáis de qué estoy hablando. Cuando definimos el vector con ramas laterales, estamos hablando de una historia determinada cronológicamente e inmutable. Esto quiere decir que se trata de una historia clásica, es decir, la historia principal es una historia lineal de toda la vida. Lo que pasa es que en este corpus digital, en esta estructura en concreto, la vemos enriquecida. No es un término que me guste mucho, pero bueno, es la traducción más fácil que tenemos de la palabra enhanced en inglés, que es la que voy a utilizar, ¿no? Es decir, encontramos una historia principal, clásica, lineal, terminada cronológicamente, inmutable, pero cuyo contenido es puntualmente expandido y expandible. Ahora, lo que cabe preguntarse es cómo se expande este contenido y con qué contenido se expande, ¿no? Entonces, el primer tipo de contenido que hemos analizado es lo que hemos llamado contenido enciclopédico del mundo factual. Suena muy rimbombante, pero simplemente quiere decir con información sobre el mundo real, entendido como algo diferente a la información que existe dentro del mundo ficcional. Es decir, estamos hablando de textos que aprovechan el texto para darnos información sobre el mundo en el que vivimos. Es lógico que este es uno de los formatos más recurrentes en la literatura infantil y juvenil digital, que se juntan dos circunstancias que creo que son esenciales. Para empezar, el carácter enciclopédico del medio digital. Cuando hablamos del carácter enciclopédico del medio digital, estamos diciendo que el medio digital, por esencia, tiene una capacidad innata para almacenar y recuperar información, tanto por su computacionalidad como por su conectividad con otros entornos digitales. Entonces, si el medio digital es esencialmente enciclopédico, la otra circunstancia clave que se da para que esto sea muy recurrente es la tendencia didáctica a que suele tener la literatura infantil y juvenil, y esto no es nada nuevo. Nos encontramos quizás demasiados textos que lo que pretenden es, en vez de contar una historia, enseñar algo a nuestros niñas y niños, y entonces evidentemente utilizar el texto como pretexto para añadir información es algo que
cae de cajón en este caso, ¿no? He puesto un ejemplo y yo no sé por qué, pero voy a cruzar los dedos para que los vídeos funcionen porque no soy tan bueno explicando textos como Celia. Espero que detecte mi dedo. He puesto un ejemplo que es la versión en app del perfil abajo de Neskens. Como veis aquí la historia simplemente es un texto multimodal, porque tiene imagen y texto, pero simplemente cuenta la historia. De determinado momento el lector pasa de página, lo he terminado de leer y no sé si se ve bien, pero hay como palabras subtituladas, que evidentemente son hipervínculos. Cuando el lector pincha en Breca, por ejemplo, nos muestran información sobre la ciudad. Si pincha en más información, que clica arriba a la derecha, pues el iPad se manda a Google Maps. Bravo. Y entonces el lector es capaz de localizar geográficamente la ciudad. Hay otro ejemplo en el que el vídeo pasa ahora mismo, en el que además de Breca aparece subtitulada la palabra Islandia. Entonces, evidentemente el procedimiento es el mismo, lo que te hace es te explica qué es Islandia, dónde está situada Islandia y te da la oportunidad pues, de conocer la bandera, curiosidades, escuchar incluso el himno, el que me permite de lujo de poner un pequeño corte. Bueno, vamos a cortar este momento de épica musical y pasemos al siguiente tipo de información. Ya pasamos del contenido enciclopédico del mundo factual al otro lado. Contenido relativo al mundo ficcional. Ahora sí estamos hablando seguimos hablando de una historia lineal y determinada cronológicamente, pero que se expande con contenido que importa dentro del mundo de ficción, dentro de la historia creada. Esto es lo que la investigadora Ryan llaman los links digresivos o de construcción de contexto, precisamente por esto, porque lo que pretenden dar es mayor profundidad, mayor tridimensionalidad al mundo de ficción creado. Claro, ahora cabe preguntarse, bueno, ¿de qué manera está hecho esto, teniendo en cuenta que estamos hablando de literatura infantil y juvenil, por lo tanto la edad de destino tiene un rango elevadísimo, desde los primeros lectores, 0,6 hasta adolescentes, ¿no? Entonces, esto condiciona muchísimo la forma en la que se presenta el contenido y la forma de hacerlo, incluso el contenido. Entonces, he hecho una polarización de dos ejemplos para dar esta caracterización de las dos formas más básicas en las que se introduce este contenido, ¿no? En primer lugar, estamos hablando de un contenido de tipo enciclopédico que recuerda muchísimo a los textos paraliterarios de géneros literarios como puede ser la fantasía épica, la ciencia ficción. Todos conocemos esos glosarios enormes sobre el mundo de Tolkien que tienen los lectores muy fanáticos de estas sagas, ¿no? Entonces, de esta misma manera, en las apps digitales para lectores adolescentes, que encima se relacionan muchísimo con esta literatura de género, esta paraliteratura aparece integrada dentro de, la propia obra. Vamos a un ejemplo, que es una novela gráfica digital. Hazme caso. Hazme caso. Bueno, en este caso. Se llama Anomaly, es una novela gráfica, está en inglés. Y como vemos, es ciencia ficción, el tío cuenta sus historias y en determinado punto aparecen unos hotspots, unos puntos en los que tú puedes pinchar y se amplía la información relativa a los elementos que conforman la imagen en ese momento. En este caso, como veis, hay los hotspots, pincharemos en la nave, nos darán una cantidad de información muy densa, además en un formato que es eminentemente tipográfico, es decir, no está integrado en el mundo de ficción, no es una nube en la que puedes pinchar y llueve, no, es un añadido, es un add-on que aparece en el texto, de manera que requiere una mayor carga cognitiva, por así decirlo, para ser capaz de lidiar con lo que viene siendo la historia principal y todos los añadidos, ahora todo medido dentro de la misma obra, ¿no? Entonces, esto requiere una mayor carga cognitiva al respecto. Después también puedes clicar en el mundo y hacer exactamente lo mismo, te añade información sobre el planeta. Entonces, como vemos, estos recursos son muy herederos también del universo del videojuego, sobre todo los juegos de ficción que hacen este mismo procedimiento, los juegos de rol, que a su vez debían muchísimo a esta paraliteratura que antes hacíamos referencia. Entonces hay una retroactividad entre universos literarios, paraliterarios, que es esencial asumir, es
esencial entender y debería empezar a ser esencial estudiar en nuestro caso. El segundo tipo de ejemplos son los característicos de las apps para primeros lectores, en los que, precisamente por esta edad de destino, la historia está simplificada al máximo para favorecer la interacción del lector con la obra. No tenemos un mundo totalmente denso en cuanto a descripciones, ni visuales ni textuales. Está lucida casi a su mínima expresión, con pretensión artística evidente, pero sin una densidad como la que tiene la de los lectores adolescentes. Entonces, en este caso, lo que se hace es permitir que, más allá de la historia principal simplificada, hay puntos concretos en los que el interactor, esta palabra me la saco de la manga, puede juguetear con el entorno, ¿no? Entonces son interfaces muchísimo más integrados, que no requieren una consideración dual del mundo paraliterario y del mundo literario, sino que están totalmente mimetizados en el entorno de ficción. Y vamos a ver un par de ejemplos. El primero es Frankenflow. No tengo tan claro que sea totalmente una narrativa informacional. Yo creo que es una combinación buena de las dos, por lo tanto cualquier aspecto más lúdico que tenga no me parece un desacierto. En este caso, y yo he insistido desde que empiece el vídeo, no va a fallar en el caso menos necesario, que tampoco es mal. Como habéis visto antes, ya habéis visto ejemplos de Franklin. Realmente tú pinchas, no es Franklin, es Fraser, porque su hijo es un roundup, es cíclico. En cuanto acaba, te empieza a contar la historia de su hijo y de su nieto. Entonces, en determinado punto, la historia puede continuar sin ningún tipo de problema, solo que si tú sigues clicando en el personaje o en el entorno, aparece más información. Esto que puede parecer una tontería, en realidad lo que hace es dar la oportunidad al lector de tridimensionalizar su relación con el entorno, lo caracteriza con mayor profundidad, y en primeros lectores esto puede generar una mayor empatía entre el lector y el personaje, y no es algo que debamos desechar. En el segundo caso, el de Caperucita Roja, que ni siquiera tiene palabras, ahí está. No es en el caso del protagonista lo que profundizamos ficcionalmente, sino es el entorno. Tenemos un pequeño compañero, un pajarín, que nos acompaña durante toda la historia, y a modo casi como Pedro y el Lobo, tiene su propio instrumento y su propia melodía, es casi como su forma de expresarse. Y ese sería su leitmotiv musical. Y cuando Caperucita, protagonista, ha acabado de recoger todas las flores, que es su parte de la escena, desaparece. En el momento en el que desaparece, el lector sigue en ese escenario. Por lo tanto, la historia per se ya ha terminado. Esa es la historia principal, cronológicamente determinada e inmutable a la que hacía referencia. Pero se nos da la oportunidad de seguir interactuando con el escenario. En este caso, lo que podemos hacer es que nuestro amigo el pajarín se coma el gusano que de vez en cuando aparece ahí abajo a la izquierda, como ahora mismo, ¿no? Entonces, esto que puede parecer un simple añadido puntual, sí que es cierto que da, a lo mejor en este caso concreto es muy puntual, pero nos da las directrices de cómo se puede generar una construcción, una forma de redondear el mundo de ficción que se genera en estas historias sin la necesidad de que esté totalmente ligada a la narrativa principal. No sé si esperar a que se ponga el gusano o no, porque creo que ha quedado bastante claro. Pues esperar. No debería ser del todo despreciable esta caracterización secundaria de los personajes secundarios de una historia, precisamente porque lo que hace es crear una relación afectiva entre el lector y los personajes que conforman la historia. Bueno, acabamos con las historias que no son ramificadas, es decir, historias cuya historia principal permanecía estable. Ahora entramos en la segunda parte de estructuras, que son las que sí son ramificadas. Esto quiere decir que en algún momento tomamos decisiones que hacen que convivan dentro de la misma obra diferentes mundos posibles. Un mundo en el que he tomado una decisión o un mundo en el que he tomado otra. La primera de los ejemplos es, de nuevo, una de las más presentes en el corpus literario digital actual, y es sin duda la más presente dentro de las narrativas bifurcadas. La red dirigida, como vemos en el diagrama, lo que ofrece es una historia ramificada, pero con una bifurcación
normalmente son kernels, en las que el autor lo que pretende es mantener bajo control al usuario. Es decir, yo te ofrezco la oportunidad de que tomes ciertas decisiones, pero casi de una manera aristotélica lo que se busca es cierta coherencia global en la obra, en el texto. Entonces no estamos ante una postura postmoderna en la que lo que se pretende es desestabilizar al lector, se pretende mantenerlo bajo control y ofrecerle la oportunidad de interacción para eso que decía Mireia en la primera conferencia, sumergirlo, una capacidad de inmersión dentro del mundo ficcional, para que a través de la participación lo que se busca es eso, es que estés totalmente sumergido dentro de la historia conforme al texto. Como ejemplos, tengo una cita al respecto que es de Ryan también, que he citado de Aceria, que una de las características de un argumento bien diseñado, que está hablando de literatura electrónica, reside en la habilidad para restringir las elecciones del usuario manteniendo la impresión de libertad. Esta impresión de libertad es algo que a veces nos incomoda cuando tenemos la sensación de que están engañando al lector, pero bueno, la literatura no es otra cosa que impresiones, ¿no? Entonces es interesante tener esto en cuenta. Además se está teniendo también muy en cuenta en los estudios hipertextuales y ludólogos. Antes he citado habla de la ilusión de la libertad en la literatura electrónica, ¿no? Entonces creo que esta cita refleja muy bien lo que estaba hablando justo ahora. Como ejemplo tenemos dos textos, que en el vídeo no hay problema. El primero de ellos es Ladrón de Estrellas, en el que el protagonista al principio tiene que elegir entre un instrumento de cada banda. Esos instrumentos elegidos después tendrán cierta incidencia en momentos clave de la historia. Es decir, si yo elijo la trompeta al principio, cuando tenga que salir del pantano, será utilizando la trompeta de determinada manera, ¿no? Y de manera paralela es lo que hace la caperucita de Nosy Brow, que además se ve muy bien representado en el mapa aquí. Es decir, hay determinados puntos en los que consigues instrumentos que luego utilizas para derrotar al Big Bad Wolf, al lobo malo. Entonces, como vemos, la relación entre el mapa y el diagrama que mostraba antes sobre la dirigida es muy análogo, ¿no? No sabía que lo tenía aquí. Bueno, ahora entramos en la tercera estructura que estamos dando ya de lo que sería la narrativa arborescente, la narrativa ramificada en la que no se pretende este control del autor, no se tiene este deseo de univocidad aristotélico desde el punto de vista analítico, ¿no? Sino que lo que se busca es multiplicar de la mayor manera posible las opciones que tenga el usuario. Entonces eso, estamos ante una multiplicación continua de los caminos narrativos, pero claro, esto tiene una consecuencia, y es que pones al usuario en un mundo, en una obra donde conviven un elevadísimo número de mundos posibles, y esto inevitablemente conlleva la consideración mental de los mismos. Hay una cita muy interesante de un teórico que se llama Gareth Rees, que dice al respecto de la literatura de la hiperficción, no está hablando siquiera de literatura infantil y juvenil y tal, está hablando de su propia experiencia como lector de literatura hiperficcional, que dice, ¿dónde estás, Gareth? No la tengo. No la tengo. Bueno, lo que viene a decir el teórico es que cuando está leyendo hiperficción, estructuras narrativas que se bifurcan continuamente, no puede evitar tener la sensación de que a lo mejor lo más interesante está pasando en la opción que no he tomado. Claro, si un lector teórico, filólogo o experto en literatura comparada tiene esa sensación, evidentemente tenemos que tener en cuenta esta circunstancia para lectores de información. Entonces, es evidente que la multiplicación continua, la coexistencia de los mundos posibles dentro de una obra de ficción conlleva una complejidad cognitiva elevadísima. Entonces, ahora, para hablar de obras con estructura ramificada, lo que he decidido ha sido hacer una especie de camino sobre cómo buenas maneras de introducir esta cuestión en las aulas, ¿no? Porque al fin y al cabo hacemos didáctica y que se note. El primer caso es un texto que se llama A Duck Has an Adventure, Pato tiene una aventura. La tiene fácil, porque una de las maneras que tenemos para suprimir o rebajar esta complicación ontológica del texto ramificado, pues es suprimir otras complicaciones que ya tiene la literatura de por sí. En este caso, lo que el autor se carga por completo es el texto.
Entonces, una vez que nos hemos encargado de rebajar los requisitos mínimos utilizando analogías computacionales para leer este texto, lo que hace es plantear una historia con 16 caminos diferentes y 16 finales diferentes de manera icónica. Entonces me parece ideal esta manera para empezar a introducir en la comprensión de cómo funcionan estos mundos para lectores de información. Aquí tenéis el mapa a la derecha de un estadio medio, no está en los 16 finales, está a medio camino. Y tengo un vídeo en el que si me dejo, y estoy pinchando el monitor, así se puede hacer. En donde se ve la interacción, ¿no? Icono a icono. Esto va muy rápido, yo no voy tan rápido, o sea, es como un vídeo, una demo mal hecha, pero bueno. Como veis, va navegando entre las historias de manera icónica, se entiende perfectamente, las historias se ramifican, hay que tomar elecciones, encima las historias a veces confluyen entre ellas y los personajes aparecen en una y otra narración. Entonces me parece que es una muy buena entrada para empezar a jugar con las historias ramificadas. Segundo texto que he cogido es una antología de relato breve y hipertextual, gratuita. Es en inglés porque estamos en el estado en el que estamos en cuanto a obras en castellano y en catalán. Entonces, es una antología de relato breve en la que cada obra introduce de manera particular y de manera diferente los recursos de ramificación. Casi de una manera en la que nos permitiría incluso empezar a hacer una especie de poética sobre la utilización literaria de la ramificación literaria, ¿no? Lo bueno de que sea una antología de relato breve es que es un relato breve y es fácil utilizarlo en un contexto de aula en los que con muchísimo tenemos 50 minutos de clase o 40 de tiempo real de partido entre que entran y salen, ¿no? Entonces, el hecho de que sea un relato breve lo hace muy manejable. Además, utiliza un formato de escritura hipertextual que está disponible en la red para que todo el mundo pueda utilizarlo. Pues el laboratorio se llama Inklewriter Inkle Studios y el programa se llama Inklewriter. Si tú pinchas en la web puedes hacer tu propia historia hipertextual. Esto es otra herramienta muy interesante para utilizar en clase. Lo bueno de este sistema, al que no estoy haciendo caso para el vídeo, bueno, lo explico visualmente, es que tienes la opción textual principal y después tienes como dos opciones, ¿no?, para la ramificación. Una vez que eliges una de las dos, la que has elegido se pega a la anterior. Cuando digo se pega me refiero a que no hay opción de deshacer, no puedes hacer control Z y decir, voy a probar la otra, no. Lo que has decidido, lo has decidido y asúmelo. Y eso lo que hace es poner el foco en la lectura de tal manera que el momento de elección es fundamental, obliga a la reflexión. Entonces, manejar diferentes opciones en las que uno puede hacer, uno puede deshacer, con las que no, es una forma de dar pluralidad a los textos utilizados y no deja de ser un entrenamiento importante, ¿no?, con esta modificación literaria que estamos aquí analizando. El tercer ejemplo lo pongo porque tengo que hacerlo realmente, y es que es posiblemente la única versión de narrativa ramificada que existe en la App Store en castellano, y es un elige tu propia aventura de toda la vida, solo multiplicado exponencialmente con las posibilidades del medio digital. Es decir, en vez de tener un volumen de 60 páginas con 4 opciones diferentes, tienes un hipertexto muchísimo más grueso, con no sé cuántos tiene, pone ahí 23 finales diferentes, que eso a nivel de edición en papel sería muchísimo más complicado, ¿no? Pero literariamente es pésimo y no me da vergüenza decirlo. Es muy malo, entonces eso evidentemente a la hora de ponerlo con los lectores condiciona totalmente. Entonces necesitamos de nuevo, como decía hacemos buenos productos para que tengamos buenos lectores digitales. Entonces, una de las cosas que quiero preguntarme y exponer con vosotros es la significatividad en el diseño de la narrativa bifurcada. ¿Cuándo es pertinente hacer una elección? ¿Cuándo no? ¿Cuándo está bien hecho? ¿Cuándo realmente el diseño de la obra en conjunto es exitosa? ¿Cuándo aprovecha bien estas características desde el punto de vista de la creación de una historia? Uno de los ejemplos claros es saber cuándo es necesario revisitar. Cuando me he dejado algo atrás y si me da igual, es que algo falla. O sea, si solamente me ciño a una historia principal,
o es que la historia que he elegido por suerte es increíble y estoy satisfecho, o es que realmente el diseño general de la obra no te incita a querer saber más, qué ha pasado, cuáles son las diferentes opciones, ¿no? Eso es lo que llamo la adecuación del espacio vacío, que queda muy bien, ¿no? Es adecuado dejar un espacio de que no conozco, es necesario ese espacio vacío para que yo vuelva a revisitarlo. Entonces he puesto dos ejemplos que son precisamente los que hablaba cuando hablábamos de la red dirigida. Son muy paralelos, son simétricos y reflejan muy bien la diferencia entre esta adecuación, ¿no? En el primer caso hay una balda, como ya decía, en la que eliges un instrumento que después sirve para resolver un conflicto de la historia. El problema es que la elección de los instrumentos ocurre en el minuto cero y después tenemos una odisea de mala literatura hasta que llegamos al momento en el que el texto, el instrumento es utilizado. ¿Qué pasa? La fuerza semiótica, literaria, semántica de la utilización del instrumento está totalmente desaparecida, no tiene ya ningún valor, no tiene sentido. Incluso el lector podría haberse olvidado de que ha sido realmente él el que ha elegido ese instrumento. Entonces, ¿qué sentido tiene la elección? Se acabó. En cambio, en el caso de Caperucita Roja no es así. Para empezar, porque no es lo mismo derrotar al barro que derrotar al lobo feroz. Ya no es el leñador quien derrota al lobo, ahora es la propia Caperucita, y además a través de las elecciones de instrumentos que el propio autor ha realizado, ¿no? Hay una confluencia entre el empoderamiento de la niña y la participación del interactor. Entonces, la confluencia de esos dos hace que el simple hecho ya sea semánticamente muchísimo más interesante. Por favor, ahora sí que necesitaría que el vídeo funcione. Pero además, dentro del diseño de los caminos, el momento de elección no es simplemente decir, ¡buah, quiero la trompeta! No, sino que hay una micronarrativa lúdica en el que el personaje consigue, que necesita, eso es un minijuego, por llamarlo de manera vulgar, en el que el protagonista y el interactor consigue el instrumento que después se utiliza para derrotar al lobo malo. Bueno, el vídeo os lo mostraba, pero creo que ha quedado bastante claro y como os vale tiempo me voy a saltar. Para empezar, para acabar, ¿qué hace falta? Bueno, hace falta empezar a reflexionar sobre cuestiones como actuación, disrupción en la literatura infantil y juvenil desde el punto de vista empezar a analizar qué pasa cuando a través de la literatura y la participación, como decía Celia, o de la elección, como he dicho yo, nos sumerge en la historia, nos separa de la historia, nos hace reflexionar, nos hace ser autores pasivos como en los malos videojuegos. Por lo tanto, son cosas que la didáctica literaria debería empezar a tener en cuenta, más si vemos cómo se está empezando a configurar el panorama de productos literarios, paraliterarios, pseudo-literarios a los que los chavales se están enfrentando, ¿no? Y yo quería simplemente llamar la atención, hay más estructuras que no están reflejadas en la literatura infantil o digital, pero que ya han sido utilizadas por productos como las aventuras gráficas de videojuegos de los 90, por ejemplo, que utilizaban la exploración de mundos ficcionales para construir una historia, y que la aparición de un corpus como el que manejamos aquí hoy pone de relevancia, y de nuevo cito la importancia de la retroactividad, ¿no? Empezar a reflexionar sobre en qué punto del panorama artístico está la literatura digital, qué son los elementos que tiene cerca, y aprovecharse de ellos, sobre todo, ¿no? Aprovecharse desde la perspectiva de que si estamos multiplicando las posibilidades de narrar y hay productos con los que los niños y niñas lidian continuamente, aprovecharnos de ellos, porque así conseguiremos que cuando vayan a jugar, porque si lo deciden, igual sean un poquitín más exigentes con las narrativas con las que juegan, y creo que la literatura digital es una buena herramienta para ello. Así que os voy a dar las gracias por haber aguantado esto.